60, cuando surge la teoría del cine de autor, como que todo le va a achacar a que el director es el más importante, ¿no? Entonces empieza a hablar de Hitchcock, de Buñuel, de Kurosawa, de Pasolini, de Berman, de todos los grandes directores. Entonces a él se le deja como todo el concepto de la película. Y entonces de la década de los 60 a la década de los 90 se han hecho estudios de todos los directores, de los directores más famosos, y a estos directores más famosos se les considera que son cine de autor. Pero lo que uno ve cuando se hacen todos esos estudios acerca del cine de autor, pues uno se da cuenta que el director no lo hace todo, que el director siempre tiene colaboradores muy cercanos y que es el cine de autor o el cine de este director muy importante, siempre trabaja con las mismas personas que le van a ayudar a hacer su película. Entonces, por ejemplo, Emilio Fernández trabajaba con Figueroa, trabajaba con Raúl Lavista, trabajaba con el mismo guionista. Entonces, todos los grandes autores crean un equipo y en ese equipo va a crear ese estilo que va a conseguir ese director. Entonces, por ejemplo, cuando vino Peter Greenaway al caso de México, que dio una conferencia en el Museo Rufino Tamayo, entonces todo el mundo le decía, pero es que yo quiero trabajar contigo, ¿no? Llévame a tus películas, contrátame aunque no me pagues nada, ¿no? Y lo que decía Peter Greenaway, dice, bueno, pues francamente, yo no trabajo como en el cine comercial, que en el cine comercial trabajan 100 o 200 personas, sino yo trabajo con un equipo muy reducido, trabajo con 20 personas, y lo que explicaba Peter Greenaway es que siempre utilizaba el mismo diseñador de arte, el mismo que le hacía la música, que era Neumann, el mismo fotógrafo, el mismo sonidista, y entonces siempre trabajaba con las mismas personas, ¿no? Entonces lo que en realidad hace el cineasta de autor es buscar ese fotógrafo que le tiene absoluta confianza, ese músico, ese escritor, ese actor. Entonces tú ves a Pedro Almodóvar y siempre tiene casi más o menos los mismos actores. Muchas veces para ciertas películas utiliza el mismo músico, para ciertas películas utiliza el mismo fotógrafo. Entonces esto hace que ese que es el cineasta de autor se rodee de gente que lo va a ayudar en fotografía, en música, en edición, en guión o en actuación. Entonces, se ha discutido últimamente la teoría de autor, porque se dice, en realidad el cineasta no lo hace solito, sino lo hace en colaboración con todos los demás, ¿no? Entonces hubo un caso muy especial en donde se discutió la escena de psicosis de que apuñalan a una mujer en la cortina de baño. Entonces decía, bueno, ¿quién hizo esa secuencia? Porque alguien dibujó el storyboard, alguien hizo la música y Hitchcock la dirigió, ¿no? Entonces dicen, esa secuencia es muy importante por la música, o también se le debe a quien hizo el storyboard, o se le debe a Hitchcock, ¿no? Entonces, un verdadero cineasta o un verdadero de cine de autor se tiene que rodear con estas personas que lo van a ayudar y se tiene que rodear con esas personas en los principales campos, ¿no? En fotografía, en música, en edición, en actuación y en diseño de arte, ¿no? Entonces, por eso cuando tú ves una película y sigues mucho a un director, vas a encontrar estas coincidencias de cómo él escoge a esta gente, a estos colaboradores que van a ser muy importantes para crear este estilo, ¿no? Entonces, la película de Días de Otoño, pues es una película muy impresionante porque veíamos que tenía la música de Raúl Avista, tenía la edición de Gloria Schumann, tenía la escritura de Carballido y del otro del otro escritor que también colaboró con Buñuel, tenía la actuación de esa Pina Pellicer, que era como muy importante. Entonces, el director se tiene que rodear de estas personas y casi siempre va a haber gran confianza y va a haber un gran trabajo de mesa de cómo va a ser la música, cómo va a ser el diseño de arte, cómo va a ser la fotografía, pero el caso de Gabriel Figueroa se considera que es completamente excepcional porque como trabajó con muchísimos directores, que trabajó con casi todos los directores de la época de oro, va a trabajar con todos los directores de esta época más moderna, y va a trabajar en Estados Unidos, va a trabajar en Francia, va a trabajar en diferentes países, pero este es un director de fotografía que siempre se nota su presencia cuando está manejando la cámara, ¿no? Entonces, así como el gran fotógrafo de la época de los 40 y la época de los 50, de la época de oro, entonces, todo el mundo quería trabajar con Figueroa, y por eso lo ponen a nivel autoral, en comparación con cualquier otro director, ¿no? Y por eso se le han hecho muchos documentales, tiene muchísimos libros y tiene muchísimos estudios en las carreras de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿no?
Entonces un día también vino un crítico de cine y decía que aquí en México, pues casi no se valora a Figueroa, porque tú ibas a Estados Unidos, o ibas a Francia, o ibas a otros países de Europa, y había muchísimas tesis de maestría y de doctorado hablando del cine de Gabriel Figueroa, porque era muy importante su fotografía, ¿no? Entonces no solamente va a influir a los fotógrafos mexicanos, sino también va a influir a fotógrafos de otros países del mundo. Muchas gracias, profesor. Sí, entonces, a ver si podemos ver